Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez. Comenzamos esta semana con condiciones frías, condiciones ventosas. Para esta tarde esas temperaturas se van a estar quedando en el rango de los bajos y medios 30 y vea que ese viento proveniente del oeste-noroeste va a estar soplando entre unas 15 a 20 millas por hora, pero las ráfagas pudieran estar llegando hasta las 35 millas por hora durante el día de hoy y es por eso que tenemos una advertencia por viento para toda nuestra área hasta las 6 de la tarde de hoy. Por favor, asegure estos objetos sueltos que tenga fuera de su casa. Y esto es importante porque ese viento va a hacer que se sienta más frío. Cuando combinamos el aire frío con el viento nos queda una sensación térmica más baja. Y para esta tarde estamos hablando de que eso de las 2 de la tarde estaríamos observando sensación térmica en el rango de los medios 20. Algunas zonas del norte esa sensación pudiera estar incluso más baja. Y ya para esta noche vea esas condiciones bastante frías con sensación de hasta menos de unos 20 grados para Birmingham. Vea 19 grados para las 7 de la noche en esa sensación y para mañana temprano todavía bastante baja. Así que el frío es el tema principal para estos días, por eso es muy importante que usted se mantenga muy bien abrigado. Y para esta mañana ya observamos algunos chubascos de nieve en lo que resta del día. Luego del mediodía vamos a tener condiciones mayormente nubladas en la mayoría de nuestra área y una muy ligera posibilidad de todavía ver algunas neviscas en sectores del norte, pero la mayoría de nosotros lo que vamos a estar viendo va a ser nubosidad y para el día de mañana ya ese cielo debe ir despejándose, pero el frío se va a estar quedando con nosotros. Tempranito mañana vamos a tener temperaturas mínimas en el rango de los 20, un pronóstico de 22 para Birmingham, 27 Tuscaloosa, la zona de Anniston. Mañana amanecería con esos 25 grados, pero como les comentaba, se va a estar sintiendo más frío por el factor viento. Así que es importante abrigar muy bien a sus niños antes de salir de casa mañana con varias capas de ropa, un abrigo grueso. A las 7 de la mañana vamos a estar viendo temperaturas cercanas a los 26 grados, 36 para el mediodía y en la tarde todavía bastante frío a las 3. Vamos a estar viendo ese termómetro cerca de los 38 grados. Así que bien abrigaditos y estar atentos a las personas en este periodo prolongado de temperaturas frías que vamos a estar viendo los próximos días. También asegúrese de que sus mascotas estén adentro en un lugar seguro. Proteja sus tuberías y también las plantas sensitivas que tenga afuera de su casa. Mucha precaución porque sí vamos a tener este periodo prolongado de aire frío con nosotros por varios días. Y mucho se ha estado hablando de lo que va a estar sucediendo para finales de esta semana. Los modelos siguen sugiriendo que vamos a tener la formación de un sistema de baja presión en el Golfo de México y este sistema pudiera estar trayéndonos precipitación mixta. Para el jueves este modelo específicamente el GFS nos sugiere que ya en la noche pudiéramos estar viendo algo de precipitación mixta en sectores del oeste y para el viernes es cuando estamos esperando esas condiciones más activas y vea que tenemos diferentes colores. Esto lo que quiere decir es que pudiéramos ver lluvia, nieve, sellisca, lluvia helada, así que estamos muy atentos a este panorama para el viernes porque este pronóstico va a seguir ajustándose en los próximos días, va a seguir cambiando, así que es importante que esté atento a las actualizaciones. Por el momento esa posibilidad de nieve principalmente se estaría concentrando en sectores del norte, pero como les digo, este es un pronóstico que sigue ajustándose, así que hay que estar muy atentos en los próximos días. Por el momento tenemos una primera alerta para el viernes por esa posibilidad de precipitación invernal mixta con nosotros y el frío que definitivamente va a estar con nosotros en los próximos días. Las temperaturas mínimas seguirán en el rango de los 20 y las máximas van a estar cerca de los 40 grados el martes, miércoles y jueves, tornándose más frío para el próximo viernes cuando tendríamos una temperatura máxima que pudiera quedarse en el rango de los medios 30. Que tengan un excelente día.